¿Quieres información? Síguenos. Ya inicia Radio Noticias del Bajío. De lunes a viernes por Facebook. Radio Noticias del Bajío. Noticias importantes para ti. Indican candidatos del PRI en León a los criminales reincidentes más tiempo en la cárcel. Ricardo Sheffield, candidato a la alcaldía de León por el partido de Morena, habla sobre la violencia en León. Celebra senadora Susana Martínez la llegada a México de un equipo que ayudará a erradicar el cáncer. Un acto de justicia para trabajadores, regular subcontratación, sostiene Ricardo Monreal. En la sección La teoría de las formas, Amnistía Internacional, su historia e importancia, la segunda parte con la información de Alejandra Echeverría. El Instituto Mexicano del Seguro Social recibe el primer corazón del año con la información de Jimena López. AV Digital, fotografía y video presenta Radio Noticias del Bajío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a este tu espacio de noticias, Radio Noticias del Bajío. Mi nombre es Américo Ayala y te saludamos desde León, Guanajuato, la bella y hermosa capital mundial del calzado, la perla del Bajío. Y hoy 20 de abril, ya 20 de abril del mes 4 del año 2021, estamos ya en los primeros 20 días, y un día como hoy, un día 20 de abril, pero de 1912, en la ciudad de Oaxaca fallece el gobernador constitucional del estado, Benito Juárez Maza. La legislatura local nombra gobernador interino a Alberto Montiel. Para 1943, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt hace una visita express a la ciudad de Monterrey. El presidente mexicano Manuel Ávila Camacho corresponde al gesto y lo acompaña a la población de Corpus Christi, Texas. Para 1993 fallece en la Ciudad de México el actor cómico que a todos, yo creo que a muchas personas hizo reír, Mario Moreno Cantinflas, y que todavía aún vemos sus películas con gran humor y gracia, y podemos verlas y reírnos a carcajadas. Quédate con nosotros. Déjame mandarte un saludo. En especial quiero mandar un saludo para Luz Orellana, que nos hizo el favor de suscribirse a nuestro canal de YouTube, y también a Jim Lora, que también se suscribió a nuestro canal y que nos escuchan. Gracias por hacerlo. Créanme que nos llena de emoción que nos hagan el favor de dedicarnos un poco o mucho de tu tiempo. Muchas gracias, eternamente complacidos porque nos escuches. Quédate con nosotros. Esto es Radio Noticias del Bajío y estas son las noticias. Indican candidatos del PRI en León a los criminales reincidentes más tiempo en la cárcel. Es un honor y una gran responsabilidad compartir hoy con mis compañeros y compañeras el inicio de las campañas a las diputaciones locales, porque de nueva cuenta el PRI de León sale unido a dar la cara a la ciudadanía con verdaderas soluciones a los problemas que este gobierno insensible que padecemos no quiere ver, porque no le interesa la vida de las personas. Así lo expresó Juan Pablo Marón, candidato del PRI a la presidencia municipal de León, al presentar en conferencia de prensa ante la opinión pública los perfiles que competirán desde el PRI León por 6 diputaciones locales del municipio. Para el efecto estuvo acompañado de Tadeo Sánchez. Enseguida presentó a cada uno de los aspirantes a los distritos. Germán Hernández Goñi, candidato a diputado local por el distrito 3, Brenda Jiménez de la Mora López, candidata a diputada local del distrito 4, Hilda Ramírez Orozco, candidata a diputada local por el distrito 5, Alfonso de Jesús Orozco Alderete, candidato a diputado local por el distrito 6, José de la Luz Pacheco Ramírez, candidato a diputado local por el distrito 7, y María del Carmen Nájera Zabaleta, candidata a diputada local por el distrito 21. Indicó: solo quiero decirles que reconozco su trabajo, su entrega a las causas del PRI, que son las de la sociedad leonesa, y pedirles que recordemos que el PRI unido gana y vamos a ganar. Así lo dijo el abanderado priista a la alcaldía.
Enseguida, Alfonso Orozco, candidato del PRI a la Diputación por el Distrito Sexto, a nombre de todos los aspirantes, dijo que uno de los problemas principales que nos plantean en las calles, en las colonias, los barrios y las comunidades es el de la inseguridad. Las víctimas del delito se cuentan por miles y en este mes ya tenemos una proyección estadística que nos lleva a alrededor de 70 homicidios dolosos, es lo que indicó por la mañana, y agregó que nos negamos a seguir así. Por ello, hemos decidido que una vez que asumemos la representación popular en el Congreso del Estado de Guanajuato, presentaremos una reforma al Código Penal de Guanajuato para establecer la pena progresiva en caso de reincidencia. La idea es muy simple, explicó. Aquel que vuelve a cometer un delito dure más tiempo en prisión que en las calles. La propuesta es la siguiente: cuando una persona cometa nuevamente un delito intencional, el juez tenga que aplicar una sanción, pero ya no sobre el máximo y mínimo establecido de origen, sino que él mismo se incremente proporcionalmente, explicó. Actualmente, para el delito de homicidio simple, el artículo 138 del Código Penal de Guanajuato establece una sanción de 10 a 25 años. Con la reforma que proponemos, si el que cometió el delito lo comete de nueva cuenta, ahora la sanción tendría que ser, por ejemplo, de 15 a 35 años. Es decir, el juez está obligado a sancionar con un parámetro más alto, cuya pena máxima crece 10 años al pasar de 25 a 35. Alfonso Orozco precisó los puntos que muestran la finalidad de esta medida: inhibir la reincidencia delictiva, que según datos del INEGI alcanzan más del 10%, sin contar los delitos que no se denuncian, que es la cifra negra. Incentivar la denuncia en contra de los criminales, pues mientras más delitos tengan en sus antecedentes, más sanción alcanzará y pasará menos tiempo en las calles. Sancionar con mayor severidad a las personas que hacen del crimen su forma de vida. Promover la reinserción social del delincuente a sabiendas de que en caso de reincidir su sanción será mayor. Otorgar a los jueces instrumentos para que puedan establecer sanciones más severas sin que las mismas sean disminuidas excesivamente con recursos legales. Además, informó que se respeta el principio de proporcionalidad en la pena, pues se sigue manteniendo un margen mínimo y máximo para calificar el delito, pero incrementándose obligatoriamente en caso de reincidencia. Para finalizar, expresó: queremos un León en paz y con la delincuencia en disminución, no en aumento, como lo hemos visto de manera desproporcionada los últimos años. Los leoneses no nos merecemos un municipio que no podamos disfrutar, porque la delincuencia nos quita la tranquilidad y desmantela nuestro patrimonio. Ricardo Sheffield, candidato a la alcaldía de León por el partido de Morena, habla sobre la violencia en León. El candidato Ricardo Sheffield Padilla, candidato a la alcaldía de León por el partido de Morena, indica que en León la violencia es el pan de cada día y en lugar de enfrentar el problema, las autoridades, hablándose del pan, lo quieren ocultar. Vergüenza ser el primer lugar nacional en homicidios. Indica que tenemos que recuperar la paz, tenemos que ser otra vez una ciudad segura. Indica que Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en homicidios. Además, en lo que va del año ya se han registrado 19.522 delitos, van 5 feminicidios. En lo que va del año se han registrado 633 homicidios, 471 víctimas de homicidio doloso, 388 muertes por armas de fuego. Estos son los números que está presentando el candidato por Morena. Delitos registrados en enero y febrero, delitos sexuales 320, otros delitos contra el patrimonio son 7.750, denuncias por narcomenudeo 3.253, robo a vehículo 646,
robo a negocio 789, robo a casa habitación 660, casos de extorsión 12, robo de ganado 33, fraude son 491. Estos datos son del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Celebra senadora Susana Martínez la llegada a México de un equipo que ayudará a erradicar el cáncer. Ante el incremento de casos de cáncer infantil en el estado de Quintana Roo y los casos que existen en todo México, la senadora Laura Susana Martínez Cárdenas, bajo la coordinación de la doctora Brisa Galván y en compañía de la diputada Mayusa González y la doctora Elda María Six, asistió en Cholula, Puebla, a la presentación en México del equipo destructor de tumores. Martínez Cárdenas celebró su llegada a México, ya que resaltó que con este mecanismo se busca erradicar el cáncer en pacientes de todas las edades, centrando su atención en las niñas y niños por ser el futuro de nuestro país. Con más de 30 años funcionando en Asia, 25 en Europa, se presentó junto con el Centro Médico de Ablación Tumoral, USG-HIFU, como el destructor de tumores más importante de la historia en la oncología, indicó la senadora. Con esta tecnología de tratamiento no invasivo y extracorpóreos, se podrá tratar el cáncer sin bisturí y sin dejar cicatrices corporales, y será eliminado en una sola sesión de 50 a 60 minutos, destacó la legisladora del PAN. Consciente del alto costo del dispositivo que se ha utilizado exitosamente en pacientes oncológicos con cáncer de hígado, de páncreas, de riñón, osteosarcoma, cáncer de mama, fibroadenoma de mama, mioma uterino, adenomiosis uterina, metástasis tumorales, tumores de hueso, tumores adyacentes o grandes vasos sanguíneos y otros tumores en tejido blanco, la legisladora federal anunció que buscará que empresas, fundaciones y asociaciones civiles apoyen para poder adquirir la máquina y de esta manera bajar considerablemente el número de fallecimientos en Quintana Roo a causa de tan mortal enfermedad. Indicó que las personas que padecen esta terrible enfermedad merecen una esperanza, por ello buscamos que los mexicanos cuenten con un equipo que les salve la vida, concluyó la senadora por Acción Nacional. Un acto de justicia para trabajadores, regular subcontratación, sostiene Ricardo Monreal. Las reformas para regular la figura de la subcontratación laboral fortalecen el empleo, eliminan prácticas abusivas en contra de los trabajadores, mantienen esquemas de producción y prestación de servicios en beneficio de la economía, afirmó el senador Ricardo Monreal. El coordinador parlamentario de Morena sostuvo que es una reforma de justicia laboral para la clase trabajadora. Ya era hora de que el Congreso interviniera en este elemental derecho, expresó durante la discusión del dictamen. Ante el Pleno del Senado, Monreal Ávila subrayó que la regulación propuesta busca eliminar la simulación de este esquema, otorgando una regulación adecuada para cuando se recurra a este sistema, además de fortalecer a la hacienda pública. La reforma, detalló el legislador, otorga certeza, seguridad jurídica a las relaciones que derivan del esquema de subcontratación laboral. Además, se garantiza los derechos de las y los trabajadores que forman parte de precisamente de este esquema. El legislador informó que a nivel internacional existen instrumentos enfocados a la protección del trabajo como un derecho esencial, por lo que México no debe quedar exento de ello. Indicó, no se desconocen las ventajas importantes que este régimen de contratación laboral genera para el desarrollo de la economía mexicana, pero tampoco se pasa por alto la existencia de prácticas excesivas, abusivas o simuladas en perjuicio de los derechos de los trabajadores y de la propia actividad económica. En el ámbito fiscal, señaló Ricardo Monreal, el mal uso de la subcontratación incide en la disminución del pago del impuesto sobre la renta por el concepto de salarios, así como la omisión en el entero del impuesto al valor agregado. Asimismo, ha propiciado la simulación de actos jurídicos en detrimento de los derechos laborales, los cuales se han visto afectados en aspectos como la antigüedad, la estabilidad y el reparto de utilidades, así como el acceso a la seguridad social y a una vivienda digna.
En este sentido, el legislador reiteró que la reforma tiene como objetivo fortalecer el empleo, robustecer esta figura y eliminar las prácticas que afectan los derechos laborales de las personas trabajadoras, permitiendo al mismo tiempo atender las necesidades de las empresas para que mantengan sus esquemas de producción en beneficio de la economía. En la sección La teoría de las formas, Amnistía Internacional, su historia e importancia, la segunda parte con la información de Alejandra Echeverría. Adelante con la información, Alejandra, te escuchamos. ¿Qué tal, Américo? Que tengas un excelente día. Queridos navegantes, gracias por acompañarnos. Hoy continuaremos hablando de Amnistía Internacional y en la transmisión anterior mencionábamos que este es un organismo, un movimiento global que trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos. En esta ocasión nos vamos a enfocar a la historia de Amnistía Internacional, pero sobre todo en la época de los 70s. En 1968 se reunió en Estocolmo la Asamblea Internacional de Amnistía Internacional, que adoptó como uno de sus principales fines el cumplimiento del artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Y este decía: nadie será sometido a tortura o a tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante. El motivo fueron las alegaciones presentadas por la sección sueca sobre las torturas que se habían perpetrado en el régimen de los coroneles en Grecia, instaurado un año antes mediante un golpe de Estado. De inmediato, Amnistía Internacional publicó dos informes sobre el uso de la tortura por el nuevo régimen griego. Ese año tuvo como resultado la expulsión de Grecia del Consejo de Europa por haber violado 9 de los artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y que fue aprobada en 1950. Tras la caída del régimen de los coroneles en 1974, Amnistía Internacional publicó el detallado y documentado informe La tortura en Grecia, que fue el primer juicio a los torturadores en 1975. Pudo realizarse gracias a la colaboración del nuevo gobierno griego y, según el historiador de la tortura, Edward Pierce, es una de las obras clásicas sobre la documentación y las técnicas de tortura de fines del siglo XX. En 1972, al inicio de la campaña para la abolición de la tortura, que incluyó un informe publicado sobre la tortura desde 1962, lo que desató las protestas de los estados mencionados y que impidieron a Amnistía Internacional que pudiera utilizar los locales de la UNESCO en París para celebrar la conferencia sobre la tortura. Ese año también se publicó un informe sobre la tortura por el nuevo régimen del general Pinochet, instaurado en Chile tras el golpe de Estado militar de 11 de septiembre. A ese informe le había precedido otro sobre la tortura en Brasil del 72, también bajo una dictadura militar, y al que siguieron otros sobre la tortura en Irán en 1976, Nicaragua en el mismo año, Argentina y en Irak en 1981. En 1977, Amnistía Internacional recibió el Premio Nobel de la Paz por su campaña contra la tortura. Y en 1978, el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ya en la década de los 80, algunos gobiernos incrementaron sus críticas a Amnistía Internacional, como fue la Unión Soviética, quien alegó que este organismo global espiaba. El gobierno de Marruecos la acusó de defender delincuentes y las dictaduras argentina y chilena prohibieron la difusión de su informe anual en 1983. Durante los años 80 se continuó una campaña contra la tortura y en defensa de los presos de conciencia. También se abordaron nuevos problemas como las ejecuciones extrajudiciales, transferencias de personal entre el ejército y la policía, homicidios políticos y desapariciones. Hacia el final de la década, creció la preocupación de Amnistía Internacional por el creciente número de refugiados en el mundo. Muchos lo eran a causa de guerras y hambrunas, pero tal y como lo exige el mandato de Amnistía Internacional, la organización concentró sus esfuerzos en ayudar a los que habían sido obligados a huir
a causa de violaciones de los derechos humanos. Se pedía a los gobiernos que, en lugar de aumentar las restricciones a la entrada de solicitantes de asilo, actuaran para evitar las violaciones de derechos humanos que les forzaba el exilio. Además de una segunda campaña contra la tortura, durante la primera mitad de la década hubo dos importantes acontecimientos musicales pensados para que las generaciones más jóvenes conocieran de mejor manera a Amnistía y a los derechos humanos. En 1986, el tour Conspiración de la Esperanza realizó una serie de conciertos en Estados Unidos, y en 1988, para el 40 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se organizó el Tour Mundial Derechos Humanos Ya. A lo largo de 6 semanas, algunos de los músicos y grupos más famosos del momento actuaron en conciertos en los 5 continentes. En 1990, y más específicamente en 1998, recibió la primera edición del Premio Internacional Jaime Brunet de la Universidad Pública de Navarra a la promoción de los derechos humanos. Por el día de hoy, aquí concluyo el tema, pero te invito a que nos acompañes mañana, a que nos regales un like y además a que nos compartas en tus redes sociales. Para Radio Noticias del Bajío, Alejandra Echeverría. Muchas gracias, Alejandra, por la información. Hasta la próxima. El Instituto Mexicano del Seguro Social recibe el primer corazón del año, con la información de Jimena López. Adelante, Jimena, con la información te escuchamos. Muchas gracias, Américo. Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social realizaron la madrugada del sábado en el Hospital General Regional número 1 de Querétaro una procuración multiorgánica de la que se obtuvieron 2 riñones, hígado, una córnea y corazón, con lo cual se beneficia a 5 pacientes que se encuentran en espera de un órgano o tejido. El corazón se obtuvo de un paciente que presentó muerte encefálica. A través de un trabajo coordinado e interinstitucional, el vital órgano fue trasladado a la Ciudad de México en helicóptero por el Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos del Estado de México al helipuerto de la UMAE, Hospital de Traumatología Dr. Victoriano de la Fuente Narváez, en Magdalena de las Salinas. Después los transportaron vía terrestre en ambulancia al Hospital General de la Raza y se trasplantó a un paciente de 39 años, mientras que el hígado fue enviado al Hospital de Especialidades número 25 en Monterrey. Ambos riñones se trasladaron al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente para pacientes pediátricos, y la córnea será trasplantada en el Hospital General Regional número 1, Charo, Michoacán. Asimismo, la UMAE, Hospital de Especialidades número 25 de Monterrey, y el Hospital General Regional número 1, Charo, se encuentran reiniciando la actividad de sus programas de donación y trasplante de órganos y tejidos. Durante esta semana se llevaron a cabo 2 procuraciones multiorgánicas y una de tejidos en el Hospital General Regional número 1 de Querétaro. Con estas donaciones se beneficia a 12 personas que se encuentran en lista de espera de un órgano o tejido. El personal de salud de esta unidad médica despidió a los donadores con una valla humana, en agradecimiento al noble acto de donar y dar una nueva oportunidad de vida a otros pacientes. Las procuraciones se llevaron a cabo bajo estrictos lineamientos de sanidad, lo que garantiza evitar contagios de COVID-19 en los pacientes y en el hospital de salud. ¿Te gustaría ser donador voluntario? Consulta la página del Centro Nacional de Transplantes, www.gov.mx/Senatra, o visitar la página del IMSS, www.ims.gov.mx/salud en línea, /donación órganos, donde podrás registrarte como donador voluntario. Para Radio Noticias del Bajío, informó Jimena López. Muchas gracias, Jimena, por la información. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo me despido agradeciéndote de antemano que nos acompañes, y te invitamos, como ya lo sabes, a que en esta época de elecciones ayúdenos a compartir toda la información que tengan de los partidos políticos, de los candidatos, para que la gente esté mejor enterada. Ayúdanos, si tú tienes la información por ahí de, por ejemplo, la página, pégala en nuestra fanpage y comparte esa información para que las personas puedan apoyarse con la información que están dando y hacer preguntas ahí mismo a los candidatos. Ojalá haya respuesta en las redes sociales, porque va a ser tan difícil ahora con esto de la pandemia. Va a ser más difícil porque no puede haber aglomeraciones masivas de gente, así que hay que utilizar las redes sociales para cuestionar, para acercarnos, conocer
aparte de toda la información que están dando e inundando los diferentes partidos políticos, y a pesar de todo eso nos perdemos en un mar de información. Por eso te pedimos que te mantengas informado, sigue las páginas de los diferentes actores políticos. Créeme que te va a ayudar a tomar una mejor decisión para ahora cuando sea el día de las elecciones. Yo me despido, muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Américo Ayala y te deseo que tengas un excelente día y que vivas la vida siempre, pero siempre dando vida. Bye. ¿Quieres información? Síganos. Te esperamos en la próxima emisión.